Buenos días, hermanos. Buenos días. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito seas tú, Señor. Obra, Señor, como siempre, Señor, que el Espíritu Santo hoy esté gobernando cada palabra, cada oído, cada labio, Señor. Te lo rogamos, Padre, que hoy en tus manos habla con gracia a través mío, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que amos. Amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse. El sermón de hoy es el primero de una serie de las bienaventuranzas. Los pobres en espíritu es el sermón de hoy. Los pobres en espíritu. Hermanos, no son los pobres en dinero o en cosas materiales. Aquí no se está refiriendo a ese tipo de personas. Aunque tenemos que decir, hermanos, que Dios escogió y llamó a muchos en tal condición de vida. Eso es verdad también. No quiere decir, hermanos, que el reino, eso lo dice John Hill, que el reino de los cielos les pertenezca a todos o solo a ellos, es decir, a los que tengan una condición de pobreza física, material. Hermanos, aquí se refiere a los pobres en sentido espiritual. Hermanos, toda la humanidad es espiritualmente pobre. Eso es importante también tenerlo en cuenta, porque así usted no se arrepiente de sus pecados, usted sigue siendo pobre y miserable. No tiene la humanidad, de manera general, nada de comer apropiado, ropa para vestir, solo trapos inmundos. No tienen dinero para comprar, están endeudados, deben 10,000 talentos y no tienen con qué pagar. Esto todo lo dice John Hill. La mayoría, sin embargo, es insensible a esta condición. Se creen ricos porque están algunos enriquecidos en bienes. Sin embargo, hermanos, eso es la mayoría. Sin embargo, hay algunos que sí se dan cuenta de esta condición, que ven su pobreza y miseria, la reconocen libremente, la lamentan, se humillan y se quebrantan. Piensan de sí como bajos y mezquinos. Buscan las verdaderas riquezas de gracia y gloria. Reconocen sinceramente que todo lo que tienen o esperan tener se debe únicamente a la gracia gratuita de Dios. Estos, hermanos, y ojalá estemos acá nosotros, son los pobres en espíritu. Pobres en sus propios espíritus, en sus propios sentidos, percepción y juicio. Hay algunos que traducen mendigos, en lugar de pobres, mendigos. Son conscientes de su pobreza, se ponen a la puerta de la misericordia y llaman como el publicano: Dios, sé propicio a mí, pecador. Vigilan y esperan a las puertas de la sabiduría. Son inoportunos como la viuda insistente para clamar y reciben el menor favor, cualquiera que sea, con gratitud. Son bienaventurados. ¿Por qué, hermanos? Porque de ellos es el reino de los cielos. El evangelio, su ministerio, el cual les pertenece, dice: a los pobres les es anunciado el evangelio. Llega a sus oídos y también a sus corazones. Entra en ellos, lo aplican, lo reciben, lo abrazan con gozo y alegría. La gloria eterna les está preparada, les es dada. Son herederos de ella, la tienen por derecho, son dignos de ella ya en ese momento, no antes. Y la disfrutarán, hermanos. Entonces, hermanos, el reino de los cielos no es solamente el cielo, hermanos. El reino de los cielos ya, una persona que cree y se arrepiente ya entra a ser parte del reino de los cielos. Hermanos, cierro comillas de John Hill. Mire, hermanos, esta bienaventuranza es contraria al pensamiento y principios que rigen la vida moderna, la vida en la actualidad y en general la vida. En el mundo se dice cosas como: cree en ti mismo, saca el potencial que hay en ti, saca el campeón que hay en ti, confía en ti mismo, sé seguro de ti mismo, tú puedes hacer lo que te propones, confía en tu corazón, eleva tu autoestima, ámate, valórate, quiérete, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primero voy a explicar las bienaventuranzas. Eso no lo voy a hacer en los siguientes sermones. Aquí voy a dedicar un capítulo a explicar las bienaventuranzas, aunque de manera general. En el segundo voy a hablar de los pobres en espíritu. Y en el tercero, de ellos es el reino de los cielos. Primer capítulo, hermanos, las
bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Hermanos, las bienaventuranzas están en el Sermón del Monte, todos saben, ¿no es cierto? Y están iniciando el Sermón del Monte. Cristo inicia el Sermón del Monte con las bienaventuranzas. El dispensacionalismo, por ejemplo, y es un error, dice que el Sermón del Monte, primero voy a hablar del Sermón del Monte para después introducir a las bienaventuranzas. El dispensacionalismo dice que el Sermón del Monte fue escrito únicamente para los judíos en el milenio. Eso es absolutamente falso, hermanos. Falso, falso, y además carece de todo sentido común. Creo que no todos dicen eso, pero sí en su gran mayoría dicen que eso tiene que ver con la vida en el reino milenial. Que nadie puede vivir así, entonces que eso únicamente es la vida en el reino milenial. Hermanos, no y absolutamente no. Es para toda la iglesia, para nosotros, hermanos, para nosotros. Sus enseñanzas, hermanos, usted las puede ver no solamente en el Sermón del Monte, sino a lo largo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Que somos sal, que somos luz, que somos pobres en espíritu, que lloramos, que somos mansos, que padeceremos persecución. Eso se encuentra en todas partes de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hoy varias canciones, hoy varias citas les voy a leer. Hermanos, el Sermón del Monte es una descripción perfecta de la vida del reino de los cielos acá en la tierra y que se extiende después hacia la eternidad. El evangelio social, otros, los liberales, dicen que lo único importante, alaban el Sermón del Monte, pero dicen que lo único importante es la parte práctica, la parte de las necesidades, la parte social. Bueno, no, tampoco, no. Hermano, el Sermón del Monte, como toda carta del Nuevo Testamento sobre todo, tiene un orden lógico. Primero tiene doctrina y después práctica. Así es todo en las Escrituras, todo en la Biblia. El Sermón del Monte explica la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, no solo con un cumplimiento externo, sino un cumplimiento también interno. Como pareciera Cristo darle un estándar más alto, pero yo no diría eso, yo diría simplemente Cristo vino a aclarar lo que ellos habían distorsionado. Hermanos, el Sermón del Monte no nos dice vivan así y entonces serán cristianos. No, el Sermón del Monte más bien nos dice como usted ya es cristiano, entonces debe vivir así. Cristo murió, hermanos, y resucitó y nos dio vida para que viviéramos el Sermón del Monte, para que todos los cristianos verdaderos viviéramos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es cierto que me muestra mi absoluta impotencia. Sin embargo, para eso necesitamos nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Necesitamos el nuevo nacimiento, necesitamos el Espíritu Santo para vivir el Sermón del Monte. Por eso somos pobres, no podemos en nuestra propia fuerza hacerlo, vivirlo. Hermanos, y el Sermón del Monte tiene bendiciones por practicarlo, y estas son las bienaventuranzas. Hermanos, bienaventuranza, los bienaventurados. ¿Qué significa? Bendecido, sinónimo, dichoso, feliz. Eso significa bienaventurado. Aquí Cristo muestra 8 características de los bienaventurados y 8 bienaventuranzas también. Son las principales gracias del cristiano. Hermanos, sobre cada una de esas gracias, es decir, de esa característica, hay una bendición presente y se promete también una bendición futura. No es solamente acá, no es solamente allá, es acá y es allá. Bienaventurados todos estas personas, y ojalá nosotros estemos allí. Amén. Tiene un doble propósito también las bienaventuranzas. Por un lado, mostrar quiénes son los bienaventurados, cuál es el carácter, manso, pacífico, bueno, todo eso que nos menciona. Y segundo, en qué consiste la verdadera felicidad, las promesas hechas a ellos que los harán bienaventurados. O sea, ¿por qué? Primero, ¿cuál es su característica? ¿Y por qué son bienaventurados? Muestra también estas bienaventuranzas un contraste. Por un lado dice que son pobres en espíritu, como hoy vamos a ver.
pero les dice que tienen todo un reino. Es un contraste, ¿no es cierto? Pobre, pero tiene un reino. Lloran, pero son consolados. Tienen hambre y sed de justicia, pero son saciados. Hermanos, entonces, las bienaventuranzas no describe solo a algunos cristianos excepcionales, hermanos. Todos los cristianos debemos ser así. Todos los cristianos. Ahora, bueno, el sermón del monte, perdón, las bienaventuranzas, no es que nos digan, no, es que unos son pobres en espíritu, otros tienen hambre y sed de justicia, otros son mansos, otros son pacificadores, etc. No, hermano, porque no se puede ser pobre de espíritu sin tener hambre y sed de justicia. No se puede tener hambre y sed de justicia sin ser más manso y pacificador. Hermanos, las bienaventuranzas son un todo, como lo es el fruto, por ejemplo, del Espíritu Santo. No es que yo únicamente tenga un fruto, no, yo debo tener todos los frutos. Pero hermano, también es cierto que puede verse más evidente en una persona que en otra, o a usted se le puede notar más una característica que en otra, pero en todas las personas esas gracias deben estar presentes. Puede que yo luche más con uno, usted luche más con otro, o no se le note tanto uno como otro. Ahora hay que tener en cuenta que lo que el mundo dice, por ejemplo, de lo que es un pobre en espíritu es diferente a lo que dice la Biblia. Lo que el mundo dice de lo que es un pacificador es diferente a lo que dice la Biblia. De lo que el mundo dice que es manso es diferente a lo que dice la Biblia. Y ya lo explicaremos después, hermanos. Hermanos, mire que el Antiguo Testamento terminó con una maldición. Malaquías 4:6. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero Cristo comienza el sermón del monte con bendición, bienaventurados. Y también como dice Hechos 3:26, Él vino al mundo a bendecirnos. Dice Hechos 3:26, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ser cristiano es una bendición, hermanos. Amén. No es una maldición. Ser salvado de la ira de Dios es la mayor bendición que cualquier alma puede tener. Amén. Hermanos, vino Cristo como el gran sumo sacerdote a hacer benditas a todas las familias de la tierra. Y hermano, y Cristo estas palabras las pronuncia como quien tiene autoridad, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el mismo que da esa bendición a su pueblo. Él mismo es el que la otorga, hermanos. Hermanos, las bienaventuranzas rectifica o corrige errores de un mundo ciego y carnal. El mundo dice bienaventurados los ricos, por ejemplo, los grandes, los que tienen posesiones materiales, los honorables, los que pasan sus días en placeres, en alegría, comiendo, bebiendo. Pero hermano, Jesús viene a dar una noción completamente diferente de la bienaventuranza y de los bienaventurados. Es paradójico para el mundo. Es paradójico para el mundo que usted sea perseguido, que su familia lo abandone, que lo rechace el mundo y Cristo le diga bienaventurado. El mundo dice pobrecito, terrible que nos pasen esas cosas. No, yo qué me voy a meter a ser cristiano para ganarme problemas. Bueno, la Biblia dice bienaventurados. Hermanos, las bienaventuranzas alientan a los débiles y pobres, es decir, a los que reciben el evangelio, a aferrarse y a tener gozo, porque el menor en el reino de los cielos es bienaventurado en los honores y privilegios de ese reino. No solamente los que sean grandes en dones y gracias, cualquiera, el más pequeño en el reino de los cielos es bienaventurado. Hermanos, las bienaventuranzas invitan a las almas a Cristo y abre el corazón para que entre la ley de Dios. Como yo les decía, el sermón del monte, las bienaventuranzas expresan bendiciones, habla de bendiciones, pero implican unas maldiciones. O sea, si usted no es bienaventurado, usted es maldito. Eso se entiende claramente. Es al revés que pasaba, por ejemplo, en Deuteronomio 27:12, o a partir de allá no lo voy a leer, en el monte Gerizim y Ebal, que expresaba maldiciones, pero que también implicaban bendiciones. Al revés, pero en ambos casos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, la vida y la muerte se nos presentan, hermanos. Hermanos, las bienaventuranzas establece y resumen
los artículos o los detalles del pacto entre Dios y el hombre. Es decir, lo que Dios espera de su pueblo y lo que podemos esperar de él también. Lo dice con unas pocas palabras, con exactitud, pero plenamente, hermanos. Es claro lo que dice Cristo. Hermano, y este es el evangelio que todos debemos creer. Porque la fe se conforma a un carácter, y así deberíamos tenerlo. Dependencia de unas promesas. El camino de la felicidad está aquí abierto y hecho calzada. Isaías 35:8 dice, habrá calzada y camino de santidad, hermanos. Estas palabras vienen de los mismos labios de Cristo, de la misma boca del Señor. De Él y por Él recibimos tanto la semilla como el fruto. Recibimos la gracia requerida y la gloria prometida. Todo proviene de Cristo, todo proviene del Señor. Vamos a entrar a un segundo capítulo, hermanos. Y ahorita sí vamos a explicar los pobres en espíritu. Aquí usted ve que nos dice, hermanos. Jesús no declara bienaventurados a estas personas por ser pobres en bienes materiales, ya lo dije. Aunque la mayoría en el reino de los cielos lo es. Les llama bienaventurados por ser pobres en espíritu. Escúcheme bien, pobres en espíritu, no pobres espiritualmente, que son dos cosas diferentes. No miserable espiritualmente, no. Es pobre en espíritu, con respecto a su espíritu, hermanos. O sea, porque un cristiano debe ser espiritual, obviamente, ¿no es cierto? ¿En qué sentido es? Es que se han convencido de su pobreza espiritual. Han llegado a ser conscientes de su miseria y necesidad. El viejo orgullo ha sido quebrantado y claman, como ya les dije, Dios, sé propicio a mí, pecador, como clamó el publicano. Tienen un espíritu contrito, tiemblan ante la palabra de Dios, como dijo Isaías. Comprenden su completa miseria, como dijo Pablo, miserable de mí. Y nada esperan de sí, todo de Dios, hermano. Saben que no, nada viene de su propia fuerza, todo viene de la gracia de Dios. Pablo dijo, mire, yo he hecho más que todos ustedes, les decía. No, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, el pobre espíritu, ¿qué significa? Bueno, ya lo he explicado, pero lo sigo profundizando. Es también una disposición de gracia del alma, esto lo dice Matthew Henry, por la cual nos despojamos de nosotros mismos para ser llenos de Cristo, hermanos. Hermanos, ser pobres de espíritu lo podemos ver de manera general de tres formas. En lo material, y escúcheme bien lo que voy a explicar, es que si somos pobres, materialmente debemos estar contentos con lo que tenemos, dispuesto al despojo de nuestros bienes o riquezas. Ahí hay pobreza de espíritu buena. Si Dios lo quiere, porque Dios muchas veces lo quiere, debemos acomodarnos a la pobreza. Estoy hablando de lo material. Debemos saber ser humillados, debemos estar tranquilos, pacientes, reconocer la sabiduría y la soberanía de Dios. Debemos tener contentamiento. Muchos que se suicidan cuando pierden sus riquezas o sus propiedades, evidentemente no eran pobres de espíritu, porque se mueren, no aceptan la voluntad de Dios, se matan. Pablo lo dijo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, a estar saciado como a tener hambre, a tener abundancia como a padecer necesidad. Filipenses 4:12, dice después, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, no debemos temer a la pobreza, no debemos temerla, no debemos rehuirla, debemos, si viene, recibirla con gozo. Como dice Hebreos 10:34, en el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Eso es pobreza espiritual, hermano. No hay que temerle, hermanos, no hay que temerle. Ay, yo antes vivía tan bien. Bueno, hermano, reciba con gozo eso. Finalmente, a nadie de los cristianos nos falta el pan y la bebida, hermanos. Hermanos, Job fue pobre en espíritu. Bendijo a Dios al quitarle como al darle, ¿no? Dios dio, Dios quitó.
Bendito sea el nombre de Jehová. Hermanos, ahora, no es por orgullo o fingimiento hacernos pobres. No es tirar lo que Dios nos ha dado. Simplemente, ay, no hay que ser pobre, entonces voy a botar todo. No, hermanos. La iglesia de Roma hace votos de pobreza, pero acaparan las riquezas de las naciones. Son unos hipócritas. Hermanos, si tenemos, bueno, disfrutémoslo cristianamente, austeramente, y compadezcámonos de los pobres materialmente y ayudémoslos, hermanos, porque eso dice la Biblia. Y primero a los hermanos en la fe, dice la palabra de Dios. Eso es la primera característica de un pobre en espíritu. Hay otra característica, o de otra manera lo podemos ver. Ser humilde a nuestros propios ojos, hermanos. Ser humilde a nuestros propios ojos. Es pensar mal de nosotros mismos. Qué difícil, ¿no? Siempre pensamos bien. Siempre, yo no. ¿No es cierto? Siempre estamos pensando lo mejor de nosotros. Y ser pobre en espíritu es desconfiar de nosotros mismos. De lo que somos, de lo que tenemos y de lo que hacemos. En el Antiguo Testamento, la pobreza material se relacionaba con humildad y abnegación, que es lo opuesto a estar cómodo y orgulloso. Hermanos, es ser humilde a nuestros propios ojos, es ser como niños en nuestra propia opinión, débiles, insignificantes, hermanos. Hermanos, mire, la Odisea era pobre, pero espiritualmente, como yo les decía. Era miserablemente pobre. Cristo se los dice, ¿no? Eres pobre, pero no es la pobreza buena, sino la mala. Eran miserables, pero se creían ricos. Porque estaban abundando en bienes, sin necesidad de nada. Hermanos, ahora, al contrario, Pablo era rico espiritualmente. Pablo sí era rico espiritualmente. Él sobresalía en dones y gracias, pero también era pobre en espíritu, ¿sí me entiende? Miserable de mí, ¿sí me entiende? Él se consideraba el más pequeño de los apóstoles, menos que el menor de los santos, nada en su propia opinión. Hermanos, es mirarnos con santo, o escúcheme bien, santo desprecio, porque hay veces tenemos una falsa humildad y eso tampoco está bien, ¿no? Es valorar a los demás y menospreciarnos a nosotros en comparación con ellos. Es estar dispuestos a hacernos nada para hacer el bien. Por eso Pablo dijo, me hice de todo para todos, ¿no? Me hice judío para ganarme al judío, me hice todo para todos. Hermanos, es reconocer que Dios es grande y nosotros nada, hermanos. Es reconocer que Él es santo y nosotros pecadores. Que Él es todo y nosotros nada. Que somos menos que nada. Somos gusanos, dice la Biblia. Es humillarnos ante Dios bajo su poderosa mano. Entonces muchos pueden tener una falsa humildad. A mí siempre me recuerda a estos falsos reformados. Usted los ve, ponen en sus estados, pecador, miserable, soy un miserable, depravado, no sé qué, pero salvado por gracia. Y usted va y le dice, usted es un hipócrita. No me juzgue, pero luego no es un miserable depravado. Es menos le estoy diciendo con eso. Es mentiras, no se quieren humillar delante del Señor bajo su poderosa mano. Hermanos, también lo podemos ver de otra forma, y ya también esto es en la salvación. Es abandonar toda nuestra confianza, toda confianza en nuestra propia justicia y fuerza, para depender solo de los méritos de Cristo para la justificación y del Espíritu de gracia para la santificación. ¿Sí me entienden, hermanos? Es abandonar nuestras fuerzas y depender de las fuerzas de Dios. Ese espíritu quebrantado y contrito con que el publicano clamó misericordia, ya lo he repetido 3 veces. Debemos, hermano, vernos pobres, necesitados de la gracia de Dios, siempre mendigando a la puerta de Dios, siempre aguantando pacientemente en su casa, hermanos. Es decir, en el reino de los cielos, que ya se acercó, como dijo Juan el Bautista, que ya llegó.
Esto lo dice Matthew Henry. Dice, los filósofos no contaron la humildad entre las virtudes morales. Ellos no cortaban esto que yo les estoy diciendo de la pobreza de espíritu, que es la humildad, la abnegación entre las virtudes morales. Sin embargo, Cristo la pone de primera, hermanos. De primera. La abnegación es la primera lección que debemos aprender todos, hermanos. La pobreza de espíritu es la primera bienaventuranza y es el cimiento de otras gracias. Los que quieran construir alto deben comenzar bajo. Cristo lo dijo, hermano, el que quiera ser el primero, sea el servidor de los demás. Es el excelente preparativo, esta gracia, esta bienaventuranza, esta pobreza de espíritu, es el excelente preparativo para la entrada del evangelio al alma. Se adapta al suelo para recibir la semilla. Los trabajados y cargados y pobres en espíritu hallarán descanso con Cristo, hermanos. Hermanos, Dios mira con agrado al pobre y humilde de espíritu, al que tiembla ante la palabra. Yo ya lo mencioné, lo dice Isaías en 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, está hablando del Señor, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tiembla ante la palabra de Dios. Eso es un pobre de espíritu. Una persona que, el antinomiano, ¿saben quién es el antinomiano, no es cierto? Aquella persona que dice, yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, entonces como estoy bajo la gracia puedo vivir como quiera. Ellos no están temblando ante la palabra de Dios. En cambio, el cristiano verdadero dice, bueno, Dios dice esto, Señor, confieso que me cuesta, pero yo lo voy a obedecer porque tu palabra lo dice. Amén. Eso es pobreza de espíritu, hermanos. Pero cuando usted sigue endurecido, cuando le han hablado, cuando le han dicho, y usted sigue obstinadamente, usted no es pobre de espíritu. Hermanos, Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Isaías 57:15. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados, hermanos. Yo les decía arriba que algunos son pobres y miserables espirituales, no pobres en espíritu, aunque se creen ricos, como dice la iglesia de la Odisea. Se los vuelvo a leer, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, hermanos, el cristiano verdadero, aunque es pobre y en espíritu, no es desventurado, no es miserable en el sentido que Cristo lo dice acá, no es pobre en este sentido, no es ciego ni está desnudo, porque ya tiene el ropaje de Cristo. Pero hay algunos que, aunque tengan mucho, en la iglesia de hoy se ve, son pobres verdaderamente. Dice Thomas Watson, no hay precipicio más peligroso que la justicia propia, hermanos. Este era el temperamento de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa iglesia pensó que no necesitaba nada, cuando en realidad no tenía nada. Entonces, hermanos, hay iglesias hoy como la iglesia moderna, como las iglesias que usted ve en televisión, las de Cash Luna, las de Joel Osteen, las de Marcos Witt, Casa sobre la Roca, el lugar de su presencia, grandes templos, grandes edificios, grandes instalaciones, son empresas cristianas. Soy rico, me he enriquecido, dicen ellos. Yo empecé chiquito, dicen ellos, y mire todo lo que el Señor ha hecho. Pero ¿sabe qué? Cristo está a la puerta de esas iglesias. Son miserables, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, realmente. ¿Por qué, hermano? No porque sea malo tener una iglesia grande, eso no es cierto, hermano. No. Spurgeon, a quien usted y yo seguimos, tenía una iglesia de 20,000 miembros. El problema es, hermano, que mire lo que predicaban allá. Mire cómo se promovía a vivir allá, y mire lo que promueven a vivir en estas iglesias, hermano. Hermano, la reforma muerta de hoy son respetadas, tiene el aplauso, es erudita, es reconocida. De ninguna cosa tiene necesidad. Hoy se han ido más a los filósofos medievales.
como hablábamos en estos días. Tomás de Aquino, a todos esos filósofos impíos, hermanos, que a Cristo, Aristóteles, Platón. No, es que la filosofía. Hermanos, vamos a ver ejemplos de pobres en espíritu, o ejemplos de pobreza en espíritu. En el Salmo 51, del 1 al 4, vemos cómo David reconoció su pecado y se humilló. Fue pobre en espíritu. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, dice él, yo las reconozco, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, David reconocía sus rebeliones, claramente las reconocía, él no las excusó. Mire que cuando va el profeta Natán y le habla, es cierto que al principio él trata de encubrir, pero después Natán le dice, tú eres aquel hombre. Y él reconoce claramente que había pecado con Betsabé. Hermano, nosotros debemos reconocer el pecado. Debemos confesarlo libre y claramente, hermano. Eso es pobreza de espíritu. Siempre o muchas veces, hermano, Dios nos guarde, porque yo creo que todos hacemos eso. Presentamos excusas para el pecado. Y no lo confesamos libre. No, es que no fue así, es que fue que. Y yo sé que hay veces, hermano, hay que dar explicaciones. Si hay una acusación falsa de eso. Pero, hermano, normalmente presentamos excusas. Mentimos. Y somos livianos para mentir. Encubrimos el pecado. Hermanos, debemos ver como David nuestras rebeliones, nuestra suciedad, nuestra pobreza. Y debemos confesarlo y arrepentirnos, hermanos. Hermano, David también clamó como un mendigo y Dios lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó, y lo cantamos, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre como un mendigo clamando, como el mendigo que se para en una plaza y dice, por favor, necesito comida. Hermanos, clamemos a Dios. David ahí estaba clamando por sus enemigos, por la persecución que tenía, por las tribulaciones, por las enfermedades. Pero, hermano, clamemos a Dios, no al hombre, no a Egipto, no al Estado, no al médico, no al psicólogo. A Cristo, hermanos, al Señor, y Él nos va a librar de todas nuestras angustias. Hermano, Juan el Bautista, aunque respetado por los hombres, se consideraba indigno ante Cristo. Dice Juan 1:27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. No es digno, hermanos. Y Juan el Bautista, según la Biblia, es el hombre más grande después de Cristo que ha pisado la tierra. Dice, es el hombre más grande nacido de mujer. No María, ¿no? Juan el Bautista, el hombre más grande nacido de mujer. Y ese dijo, mire, yo no soy digno ni siquiera de agacharme a amarrarle los cordones de sus zapatos, de sus sandalias. Hermanos, debemos vernos indignos ante Él. Nada, siervos, esclavos de Cristo. No, al revés. Cristo no es nuestro esclavo, hermanos. No le podemos dar órdenes. No le podemos declararle, mandarle. Eso no está bien, hermanos. Debemos humillarnos y clamar, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Por favor, sáname. Por favor, límpiame. No, límpiame, sáneme. No, hermanos. Es por favor, clamando con misericordia. El declarar y el decretar, usted le está dando una orden a Dios. Hermanos, Juan el Bautista se escondió, es decir, se humilló, se escondió para que Cristo brillara, hermanos. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Qué buen ejemplo debería recibir de él, de Juan el Bautista,
el papado, por ejemplo, ¿no? Debería humillarse para que Cristo crezca, pero eso nunca va a pasar, comenzando porque están cimentados sobre la más grande herejía que ha visto la tierra. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, hermano. Así debemos vivir nosotros. Exaltemos a Cristo, no a nosotros. Cuando predicamos de Cristo y este crucificado, no de nuestra vida y nuestros testimonios. Sé que hay momentos en los cuales uno cuenta ciertas cosas, pero la gloria es para Cristo, la gloria es para el Señor. No somos estrellas de la farándula cristiana, hermano. No somos eso. Somos siervos, somos esclavos. Hermanos, María, la bienaventurada María, reconoció su bajeza, que era una sierva, no era una reina. Amén. Necesitada del Salvador. Mire este ejemplo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Sí, hermanos, es bienaventurada María, pero usted y yo también. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice la Biblia. Amén. Hermanos, somos bajos ante Cristo, siervos de Cristo, no somos sus amos. María no era la ama de Cristo, no era la reina sobre Cristo, como sucedía con algunas reinas en tiempos de los reyes, que reinaba era la reina madre. Eso estaba mal cuando eso sucedía. No, Cristo es el que reina, Él es el que vive y reina por los siglos, hermanos. Y sobre todo María necesitaba y estaba necesitada de un Salvador. Así es. Necesitada de un Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y si ella no necesitó un Salvador, hermano, y si ella, necesitó un Salvador, era porque estaba también destituida en un momento de la gloria de Dios. Porque había pecado y por tanto estaba destituida. Así es. Hermano, Lázaro mendigaba a la mesa del rico por misericordia. Lucas 16, 20, 21. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas, hermano. Hermanos, debemos reconocer, usted y yo, que somos mendigos espirituales, pobres en espíritu, necesitados de comida espiritual. Hermanos, clamemos por misericordia a los pies del Señor, así como el Lázaro clamaba misericordia a los pies de esa mesa, o bajo la mesa del rico. ¿Por qué, hermanos? ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados, por gracia. Deseemos con ansias, hermanos, comer en su mesa de sus banquetes, hermanos. Hermanos, el publicano ya se los mencioné, pero leámoslo. Lucas 18, del 13 al 14. Él no podía alzar sus ojos ante Dios, hermanos. Estaba humillado delante de Dios. Él clamó por misericordia, por la propiciación de sus pecados. Leamos. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, está hablando Cristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, el hombre, usted y yo, ya la tenemos, pero el hombre sin Cristo necesita justicia. O sea, tenemos la justicia de Cristo, necesita justicia, hermanos. Necesita propiciación de sus pecados. ¿Qué quiere decir propiciación? Satisfacción. Satisfacción de la justicia divina, hermano. O sea, la propiciación es que Cristo satisface la justicia divina. Porque hay una justicia, la paga del pecado es la muerte. Todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre es injusto, necesita justicia. La palabra propiciación también tiene que ver con aplacamiento. Necesitamos aplacar la ira de Dios. Así como Cristo se puso en la tormenta, en medio de la barca y de la tormenta, soportando la ira de Dios, hermanos.
Hermanos, no podemos hallar esa propiciación, hallar esa justicia por nosotros mismos. Solo Cristo, hermano, es nuestra justicia. Solo Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Solo Cristo aplaca la ira de Dios, hermano. Amén. Nadie más. María no la aplaca. El Papa no la aplaca. El purgatorio nunca la va a aplacar porque ni siquiera existe. Hermano, nada la aplaca. Solo Cristo, la justicia de Cristo, la propiciación de Cristo aplaca la ira de Dios. Usted está bajo la ira si no es de Cristo. Usted necesita que alguien le aplaque eso. Alguien satisfaga lo que usted no puede satisfacer. Thomas Watson dice: pobres en espíritu significa aquellos que son traídos al sentido de sus pecados y no viendo bondad en sí mismos. Se desesperan en sí mismos y demandan completamente la misericordia de Dios en Cristo. Como la viuda clamó insistentemente por justicia, ¿recuerdas? ¿Recuerdan? Dice Lucas 18, 3, 7. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hermanos, ella fue insistente y nosotros debemos ser insistentes para buscar la justicia de Cristo si no la hemos hallado. Hasta que, como dijo, no recuerdo, Raquel, creo que Raquel, perdón si dije equivocadamente, o me bendices, si no me bendices, me muero. Jacob, Raquel fue la que dijo: dame hijos o muero. Es de esa manera, insistente. Si usted sabe que no es salvo, si usted sabe que no ha sido salvada, desespere, toque, hasta que sea salvo. Debemos buscar la justicia de Cristo, el perdón. Pero también, hermano, cuando haya injusticia, debemos insistir y persistir, hermano. La venganza es del Señor. Nosotros vamos al Señor, nosotros no tomamos nuestra propia venganza. Él hace justicia con el adversario. Otro ejemplo, el centurión no se consideraba digno que Cristo fuera a su casa, ¿no es cierto? Mateo 8:8. El centurión dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Hermano, Cristo es demasiado para nosotros, como lo vio el centurión, demasiado. No somos dignos de su misericordia. No somos dignos de que se haya fijado en nosotros, de que venga a nuestra casa a morar con nosotros. Es decir, de que venga a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestros hogares, a nuestra iglesia, hermanos. No somos dignos de eso, hermanos. No somos dignos de que venga a sanarnos y salvarnos espiritualmente. Hermanos, no somos dignos de eso. Y así lo entendió el centurión. Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di una sola palabra y mi siervo, mi criado será sano. Hermanos, también Thomas Watson dice: el que es pobre en espíritu es un admirador de Cristo, hermanos. Tiene pensamientos elevados de Cristo, los más elevados de Cristo. Se ve a sí mismo desnudo y vuela a Cristo para vestirse con las vestiduras de su justicia. Se ve herido y como el siervo herido corre hacia el agua, así tiene sed de la sangre de Cristo, el agua de la vida. Él dice: dame a Cristo o muero. Ve en Él todas sus riquezas, sabiduría, justicia y santificación. En cada necesidad vuela a este almacén, a ese depósito de gracia. Hermanos, Pablo, ya le referencié, veía su pecado remanente. Escúcheme bien, esto es bien importante. Remanente, ese pecado remanente lo veía miserable, sucio lo veía. Y él quería ser libre de ese pecado remanente, ya no del pecado antes de Cristo, porque ya había sido, pero él ya había dejado todo eso, pero él aún le quedaba pecado, y por eso dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Hermano, debemos odiar el pecado, no debemos ver liviano el pecado remanente que aún queda en nosotros. Pablo no lo vio liviano. El que nosotros decimos, hay veces jocosamente, es por hierro. No debemos verlo liviano, hermanos. Pablo no lo vio liviano y por eso lo mortificó hasta el último día de su vida. Hermanos, tenemos que recordar que Cristo por esos pecados murió y fue sacrificado, castigado. Hermano, y debemos recordar que Dios es santo, santo, santo. Hermanos, Pablo sirvió a Cristo en palabra y en obra como un pobre y fiel esclavo, como un doulos, ¿no es cierto? Segunda de Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Hermanos, usted y yo debemos negarnos a brillar, debemos negarnos al aplauso, debemos negarnos al reconocimiento, que sea Cristo el que brille, que Cristo brille. Hermanos, esto también lo dice Tomás Watson, tengo frasecitas cortas de él. El pecador orgulloso discutirá y negociará con Cristo. Tendrá Cristo y sus placeres, Cristo y su codicia, pero el que es pobre en espíritu se ve perdido sin Cristo y está dispuesto a tenerlo a la manera de Cristo, un príncipe para gobernarlo, un señor para guiarlo, así como un salvador para salvarlo. Cristo Jesús, mi Señor, dijo Pablo en Filipenses 3:8, hermanos. Hermanos, esto lo dice Spurgeon. La seguridad carnal, el mérito natural y la confianza en sí mismo, independientemente de cuánta paz falsa produzcan, son solo formas de la falsedad que engañan al alma. Pero cuando un hombre, hermanos, y ojalá nosotros hayamos descubierto esto, descubre que está perdido por naturaleza y por práctica, ya no es más un completo indigente en relación con la verdad, pues al menos posee algo precioso, ya que una moneda acuñada por la verdad ha sido puesta en su mano, hermanos. Hermanos, tercer capítulo, de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los pobres en espíritu. De ellos y solamente de ellos, hermanos. O sea, ¿cómo pueden decir cuando una persona muere sin Cristo, muere sin arrepentimiento, que descansan en paz? Que una persona sin Cristo, porque obedeció a la voz de su conciencia, por ejemplo, puede ser salva. Nadie puede ser pobre en espíritu sin haber llegado a Cristo, hermano. Nadie, absolutamente nadie. Hermanos, de ellos y solamente de ellos es ahora el reino de los cielos. Esto lo dice Kistemaker. La completa salvación, la suma total de las bendiciones que resultan cuando se reconoce a Dios como Rey sobre el corazón y la vida, es de ellos ahora en principio, después al final. Por tanto, se les declara bienaventurados, hermanos. Hermanos, de ellos es el reino de los cielos, de los que han sido y son pobres en espíritu. Y por eso, hermano, son bienaventurados. Y por eso, hermano, si usted es pobre en espíritu, es bienaventurado. Si usted es pobre en espíritu, téngalo por seguro que tiene las demás gracias. El reino de la gloria está preparado para ellos. Los que se humillan así, hermanos, y se conforman con Dios cuando Él los humilla, serán exaltados. Los grandes, esto lo dice Matthew Henry, los grandes y elevados espíritus, el orgullo, mejor dicho, los grandes y elevados espíritus se van con la gloria de los reinos de la tierra. Pero las almas humildes, apacibles y dóciles alcanzan la gloria del reino de los cielos, hermanos. Hermanos, el reino de los cielos, hermanos. Uno habla del reino de los cielos y creo que muchas veces uno puede llegar a pensar, seguramente usted lo piensa, y hoy lo pensaba antes de esto, que el reino de los cielos es solamente el cielo. No, hermanos. El reino de los cielos se acercó con la venida de Cristo. Como anunció Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, él decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, del 1 al 2. Cristo lo anunció cuando
empezó a predicar públicamente. Fue lo primero que empieza a predicar Cristo. El arrepentimiento ligado al reino de los cielos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, hermanos. ¿Por qué dice que se ha acercado? Porque no es pleno el reino. El reino va a ser manifestado después en la segunda venida de Cristo. Hermanos, Cristo predicó el evangelio del reino de los cielos. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, hermanos. Hermanos, entonces el reino de los cielos no simplemente se acercó, el reino de los cielos llegó cuando Cristo estuvo. Y la Biblia lo dice. Los milagros de Cristo confirmaban que el reino de los cielos ya había llegado. En Mateo 12:28 dice, y son palabras de Cristo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, hermano. El reino de Dios se había acercado, ya había llegado, porque Cristo es el Rey y vino por primera vez. Hermanos, la Biblia dice que a Pedro, que representa a la iglesia y al pueblo de Dios, le dio las llaves del reino de los cielos. Dice Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces usted va a decir, a los papistas les encanta esta cita, ¿no? No, es que es Pedro, y mire, que ahí está el papado pintado. Hermano, esa cita también es concordante, por ejemplo, con Mateo 18:18. Y está hablando en un contexto de la iglesia. Y allá dice que también que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermano, está hablando en un contexto de iglesia, en la tierra, hermanos. Porque lo que la iglesia hoy juzga como malo, en el cielo también está siendo juzgado como malo. Lo que la iglesia juzga como bueno, está juzgando en el cielo también como bueno. Porque se nos han entregado las llaves del reino de los cielos. Porque somos columna y baluarte de la verdad. Porque si hay un proceso de disciplina bíblica en la iglesia, y también lo dice en el contexto de la disciplina, lo que se juzga bíblicamente acá también se está juzgando allá, hermanos. Hermano, ¿por qué? Porque verdaderamente las llaves las tiene Cristo. Y eso lo dice en Apocalipsis 3:7, pero nos delega aquí como su pueblo. Él dice, esto dice el santo en Apocalipsis 3:7. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, debemos humillarnos como niños, es decir, como hablamos en el segundo capítulo, si queremos entrar al reino de los cielos. Mateo 18, del 1 al 4 dice, hablando de los niños: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mire, hermanos, el niño, o sea, no es que por ser niño alguien es salvo, usted sabe que no. Pero hermano, lo que nos está mostrando es un ejemplo de cómo son los niños en ciertas cosas, hermano. El niño, usted le dice, Dios existe, Dios está en el cielo. Y ellos lo creen, ellos no cuestionan eso. Usted y yo tenemos una mente más racional y empezamos a cuestionar todas estas cosas. Hermanos, debemos hacernos como ellos, hermanos. Cristo también dijo, hermanos, que era muy difícil, extremadamente difícil, que los ricos entraran, los ricos materiales, entraran al reino de los cielos. Eso también lo dice Cristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Es difícil, hermano, yo lo sé, pero no es imposible. Y Cristo se los dice dos versículos adelante. ¿Quién pues podrá ser salvo?, le pregunta a los discípulos. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
Y fue posible porque en Santiago 1, 18, 19, habían ricos en la iglesia. Ricos, ricos, verdaderamente ricos. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Viene hablando de los ricos, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Para el hombre era imposible. Era más fácil que pasara por el ojo de una aguja, un camello, que un rico entrara al reino de los cielos. Pero Dios hizo posible lo que para el hombre era imposible, hermanos. Son pocos, es verdad. La Biblia dice, no son muchos los poderosos, no son muchos. Pero hermanos, los hay, los hay. Son tan necesitados de la gracia de Dios como cualquier otro, hermanos. Hermanos, sin embargo, hermano, eso no importa, hermano, al fin las riquezas materiales. Los que son de Cristo tenemos mucho más. Tenemos por posesión un reino, el reino de los cielos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos, hermanos. Hermanos, debemos hacer tesoros allí, no acá, hermanos. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Allá es que estamos acumulando, no acá. Allá, hermanos, allá todo lo estamos acumulando. Allá no se destruye nada. Aquí compramos algo y se nos daña. Y si no lo cuidamos, más rápido se nos daña. Allá tenemos guardado, Cristo está guardando todo eso, hermanos. Aún nuestras oraciones, hermanos, aún nuestras lágrimas de arrepentimiento están siendo guardadas allá. Dice que el Señor las recoge en una redoma, ¿no? Como decía alguien. ¿No? Lo dice la Biblia realmente. Hermanos, el reino de los cielos, sigamos hablando. ¿Cómo describe el Señor Jesucristo el reino de los cielos? El reino de los cielos, Cristo lo describe como el grano de mostaza que crece y avanza. Otra parábola le refirió, eso todo está en Mateo 13, si quiere vaya a Mateo 13, que casi todo el reino de los cielos está ya en Mateo 13, o gran parte por lo menos. En el verso 31 al 32 dice Cristo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos empezó pequeñito, hermanos. Y ahí sigue diciendo en el verso 33, es como la levadura que leuda todo. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hermanos, el reino de los cielos empezó con 12 hombres sencillos, la mayoría pescadores, pobres materialmente también, no todos. Y ese reino en ese momento, porque ahí dice que empezó, que es pequeñito y que va creciendo, empezó a crecer, creció y lo seguirá haciendo hasta que finalmente ocupe todo este mundo, hermanos. Cuando Cristo ponga definitivamente y totalmente a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el Señor lo está haciendo, hermanos. Porque también el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo que alguien halla. ¿Recuerda? Mateo, ahí en el verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Sigue diciendo en el mismo sentido, en el verso 45 al 46, que es como una gran perla preciosa. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, hermanos, el reino de los cielos es lo más preciado que hay, lo más valioso, hermanos. Cualquier reino terrenal ni le llega, hermanos, a los talones, hermanos. Y los que hallan ese reino, los que llegan a ese reino, lo valoran como lo más preciado y por eso nunca lo abandonan.
Están dispuestos a dar todo por el reino de los cielos. Mire lo que pasó acá. Va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. El de la perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla, hermanos. Hermanos, el reino de los cielos es como la buena semilla sembrada en el campo, pero escúcheme bien, con cizaña al lado, tristemente. Ahí en el verso 24 al 30, devuélvase un poquito. Mateo 13. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, hermanos, el reino de los cielos aún tiene enemigos. El reino de los cielos tiene invasores, tiene ocupas. ¿Saben lo que les estoy hablando? Tiene ocupas ahí. Pero, hermano, al final serán desplazados, tirados fuera, cortados y quemados en el fuego, puestos bajo los pies de Cristo. Hermanos, el reino de los cielos es como la red llena de peces, ¿no es cierto? En las cuales hay buenos y malos. Mateo 13, del 47 al 48. El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera, hermano. Esto tiene que ver para la segunda venida de Cristo, cuando es ese juicio. Pero, hermanos, esos peces se están recogiendo y ahí van a salir buenos y malos. Hoy el reino de los cielos en la tierra hay mezclados buenos con malos, hermanos, justos con injustos, santos con impíos. Como dice, el lobo morará con el cordero, como dice Isaías 11. Ahí están. Sin embargo, tarde que temprano, Él los va a separar. Como el trigo separa la cizaña, como el pez bueno lo separa del pez malo. El pez bueno del pez malo. Hermanos, es como la semilla que se siembra, crece y da fruto sin saber cómo. Mire, váyase, esto sí está en Marcos, del 4 al 26 al 29. Entonces, hermanos, Marcos 4, 26, 29 dice, desde la segunda parte del 26: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hermano, el reino de los cielos es como eso, en su corazón y en este mundo. En su corazón, porque eso, hermano, llegan, usted no sabe muchas veces en qué momento, cómo empezó a crecer el evangelio en su vida, cómo empezó a creer, y porque ahorita sí cree, y venga, yo antes pensaba unas cosas. Es como esa semilla que se mete, usted no sabe cómo crece, pero allá está creciendo. Hermanos, llegará el día en que el Señor separará a los de su reino de los del reino de las tinieblas, los buenos de los malos, los que llevan fruto de los que no, el trigo de la cizaña. Entrarán los primeros al reino de los cielos, y los otros serán echados fuera al infierno, hermanos. Hermanos, eso pasará en algún momento, será separado todo, finalmente, y ya no habrán ocupas en el reino de los cielos. Hermanos, el reino de los cielos también, en Mateo 13, 51 al 52, vuelva allá, es como los tesoros viejos que salen de los nuevos. Miremoslo. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Les venía hablando de las parábolas. Ellos respondieron, y le estaba hablando a judíos. Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Todo escriba docto en el reino de los cielos. ¿Por qué, hermanos? Porque mire que los judíos, cuando Cristo les empieza a hablar, los que se arrepintieron, empezaron a decir:
ya entiendo lo que decía Isaías, ya entiendo lo que decía Ezequiel, ya entiendo lo que decía Jeremías, ya entiendo lo que hablaba Moisés, ya entiendo los sacrificios. Sacaba de esos tesoros viejos, porque son tesoros, los tesoros nuevos del nuevo pacto, hermanos. Y lo entendía, la ley, el evangelio. La ley, dice Cristo, dice Pablo en Gálatas, fue el ayo para llevarnos a Cristo. Fue el ayo, es un tesoro viejo, es un tesoro, pero de allá sacamos el tesoro nuevo del evangelio. Los tesoros ocultos en el Antiguo Testamento fueron aclarados en el Nuevo Testamento como sombra de lo que había de venir. Hermanos, váyase ahí a Mateo 22, esta es un poquito más larga. Desde el verso 2, voy a leer hasta el 6. Es como una fiesta de bodas, hermanos, que hace un rey o un anfitrión. Pero, hermano, a la que tristemente muchos no quieren ir a esa fiesta. Hacen el gran banquete y muchos, la mayoría, no quieren ir. Dice, desde el verso 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Si usted sigue leyendo hasta el verso 14, después pasa, en el verso 11 dice, bueno, amigo, ¿cómo entraste aquí, no? Ya después, sin estar vestido de bodas. Y le dice, sáquelo, mándelo, atarle de pies y manos y arrojarle a las tinieblas de afuera. Porque solamente puede entrar por medio de la justicia de Cristo, con el vestido de Cristo. Hermanos, pero es como esa fiesta de bodas preparada por un rey o por un anfitrión a su hijo. El padre hace eso con su hijo. Hermano, a la cual muchos no quieren ir, tristemente. Muchos no quieren ir. Hermanos, muchos no quieren ir a Cristo. Muchos no quieren recibir el evangelio. Muchos no se quieren arrepentir de sus pecados. Muchos escuchan el llamado y no lo quieren hacer. Quieren muchos tener un pie en el mundo y un pie en el reino. Y eso no se puede. Está como uno ocupa usted. La realidad es que usted no quiere entrar a esa fiesta de bodas. Usted no quiere ir al reino de los cielos. Usted tiene excusas para recibir a Cristo, el evangelio y el camino del evangelio, porque es un camino de santidad. Su trabajo, su dinero, su placer, su comodidad, su falso cristianismo, su tibieza, porque usted no quiere un compromiso directo con el Señor, serio con el Señor. Mire lo que hacían, vende todo, se entrega completamente. Aquí nadie puede decir que es ignorante de lo que es las demandas del evangelio. Muchos de ellos aborrecen el mensaje, el camino angosto, el negarse, el tomar la cruz, el abandonar sus placeres terrenales. Terminan aborreciendo a los mensajeros, porque aquí dice que los mataron, los afrentaron y los mataron. Y aborrecen finalmente al esposo, hermanos, porque la fiesta era en honor al esposo y no quisieron ir. Que no sea demasiado tarde y que de pronto lo coja como las vírgenes insensatas. Váyase a Mateo 25, desde el 1 voy a leer hasta el 6. Hermanos, ese reino también es como las 10 vírgenes, hermanos, en la cual hay unas prudentes y unas insensatas. Dice en el verso 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, hermanos, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Después usted ya sabe lo que pasa. Las que estaban preparadas entran a las bodas, se cierra la puerta, y las otras
empiezan ahí sí a clamar que las dejen entrar. Lo que nunca hicieron antes, ahí sí lo empiezan a hacer, pero ya es demasiado tarde. Y dice que no las conozco, dice Cristo allá. Hermanos, nosotros debemos tener aceite en nuestras lámparas. Nosotros, pero muchos no tienen ese aceite, hermanos. No están preparados si Cristo viniera hoy. No sé, hermano, preguntémoslo. ¿Estamos preparados si Cristo viniera hoy? Él puede venir en cualquier momento. Muchos están durmiendo espiritualmente. Están en las cosas del mundo, en las cosas terrenales, en sus placeres, en sus negocios, y se cansan, hermano. Usted me va a decir, sí, pero es que yo no soy como mis amigos del colegio, que ellos se la pasan en borracheras, en parrandas. Bueno, hermano, usted eso lo hace. Vivir así, vivir no como ellos, o sea, dejar lo que han hecho, eso lo hace cualquier pagano, cualquier ateo formalista, cualquier romano, hermanos, lo hace. Yo le estoy hablando en que usted todavía como que sí, como que no. No está preparado. Si Cristo llega, se empiezan a cansar. Se cansan del caminar cristiano. Hermano, hermana, amigo, si es así, será desconocido por Cristo. Se le cerrarán las puertas en la cara del reino de los cielos finalmente. Ya ni siquiera como ocupa podrá entrar allí. Ya no podrá ni siquiera como eso. Acá se permite, está ahí como mezcladita la cosa. ¿Sí me entiende? Aunque el Señor sabe quiénes son los suyos. Pero ya allá, hermano, allá nada inmundo entrará, dicen las Escrituras. Hermanos, el reino de los cielos, ahí en Mateo 25, desde el 14 hasta el 19, es como el amo que se va y deja encargado de sus bienes a sus siervos, ¿no? Cristo se fue y dijo que volvería. Les da recursos para después volver a pedir cuentas, porque Cristo va a pedir cuentas. Mateo 25 desde el 14. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Usted ya sabe lo que pasa allá al final. Al que le había dado 1 se lo quita y se lo da al que tenía 10. Uy, así es, hermano, así es. Le quitó el talento y se lo dio a los que tenían 10, porque dice que al que tiene le será dado y aún le dará más. Entonces, hermanos, muchos no están dando frutos para el reino de los cielos. Son perezosos, hermanos. Son negligentes. Son temerosos. Este dice que tuvo miedo y escondió el talento. Son temerosos. Son cobardes. Sus talentos están siendo desaprovechados. No están trabajando para el reino. No predican. No sirven. Tienen muchas excusas. Hermanos, todos tenemos talentos. Ya siempre lo decimos. 1, 5 o 10. O 1, 2 y 5. Debemos multiplicar esos talentos para que el que tenga le dé más. Hermanos, debemos trabajar en el reino de los cielos, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, ese reino, dice la Biblia, que los pobres en espíritu lo tienen. Somos bienaventurados, somos ricos espirituales, como se lo dijo a Esmirna, aunque sean pobres. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermanos, nada nos hace falta en el reino. Con el gran pastor tenemos abundancia espiritual. Salmo 23, 1 y el 5, yo sé que lo conoce. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En el 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, hermanos. Somos ricos espirituales, hermanos, aunque seamos pobres materiales. Hermanos, tomemos de las riquezas de gracia, de nuestro Señor Jesucristo, porque de su plenitud, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1:16. Debemos ir allá, hermanos. Hermanos, si estamos en Cristo, si somos de Cristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, todas las bendiciones espirituales las tenemos en Cristo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, puede que no tengamos mansiones en esta tierra, puede que no tengamos las grandes casas, las grandes tierras, las grandes posesiones, pero sí tenemos unas mansiones celestiales que están siendo preparadas por el mismo Señor. Así que, hermanos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, en Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. A preparar lugar para vosotros. Hermanos, si estamos en el reino de los cielos, nada bueno nos faltará. Salmo 34, del 9 al 10. Hoy lo cantamos, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Bueno, una parte. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, hermanos. Dice la Biblia que los que estamos en Cristo estamos completos en Él. Completos en Él, hermanos. Tenemos a Dios, al Dios Trino, como nuestra posesión eterna. Como dijo el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, hermanos. Estamos completos con el Señor. El Padre, tarde o temprano, nos dará todas las cosas espirituales y más, hermano, cuando lleguemos allá. Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No somos pobres, hermanos. Tenemos acá bendiciones espirituales y allá una herencia incorruptible en los cielos. Pero, hermanos, ¿sabe qué? Solo y únicamente solo los pobres en espíritu van a heredar eso. Y solo los pobres en espíritu pueden vencer y heredar todas las cosas. Porque el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Porque el camino cristiano es de perseverancia. El camino cristiano no es de haber hecho una oración o haberse bautizado por allá en el pasado y haber seguido viviendo como un tibio o un pagano. Es de perseverar. Hermanos, miren, les voy a leer varias citas. Hermano, usted puede que no tenga nada. Usted y yo tengamos muy poco comparativamente con el resto del mundo. ¿Qué importa, hermano? Comida tenemos, techo tenemos, abrigo tenemos. Mira, hoy tengo 3 camisas, hermano. 3 prendas en esto y todos estamos bien. Nadie aquí está raquítico ni nada de esas cosas. Antes al contrario, hermanos. Hermanos, es mejor ser pobre sin nada, hermanos, pero ser del Señor, que tenerlo todo, abundancia, y no ser de Cristo. Le voy a leer varias citas que están en Proverbios, solamente se las repaso. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo, hermano. Es mejor, hermanos, porque eso es lo que prevalece, eso es lo eterno. El hombre cuida lo terrenal, cuida su carne, cuida sus propiedades, hermano. Pero el hombre no cuida su alma, hermanos. Como lo hemos dicho, el hombre ama su carne, porque nadie aborreció jamás su propia carne, pero el hombre desprecia su alma, hermanos.
es enemigo, es el mayor enemigo de su propia alma. Porque no quiere ir a la fiesta de bodas, no quiere entregarse a Cristo. Dice Thomas Watson, el más pobre de los santos que ha perdido todo es heredero de un reino, hermanos. Un reino que supera a todos los reinos y principados del mundo. Amén. Más que el diamante a la suciedad. Este reino es incomparable e interminable porque el reino de Cristo no tiene fin. Nada lo va a vencer, hermanos. La esperanza de un reino debe llevar al cristiano con coraje y alegría a través de todas sus aflicciones. Lutero dijo, el mar de la misericordia de Dios, rebosante de bendiciones espirituales, debe ahogar todos los sufrimientos de esta vida, hermanos. Todo, hermano. Por eso el Señor siempre nos dice, mire arriba, mire las cosas celestiales. Amigo, y si vas ahora en harapos, tendrás tus túnicas blancas. Y si solo tienes pan y agua, harás un festín cuando entres en el reino. Aquí bebes el agua salada de las lágrimas, pero dentro de poco beberás el vino del paraíso. Consuélate con los pensamientos de tu glorioso reino, hermanos. Bienaventurado, hermanos, si usted es cristiano. Es el más dichoso de la tierra, hermanos. Somos los más dichosos de esta tierra. Porque si la esperanza que tenemos en Cristo Jesús fuera solo para este mundo, seríamos los más dignos de conmiseración. Tenemos una esperanza en los cielos, hermano. ¿Qué importa, hermano, lo que pasa acá? ¿Qué importa? Pero yo le digo, hermano, usted debe nacer de nuevo. Si usted no es pobre de espíritu, no ha nacido de nuevo. Si usted no es pobre de espíritu, no ha entrado a ese reino. Si usted no es pobre de espíritu, no heredará ese reino. Usted debe nacer de nuevo. Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, lo insiste, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano, debe nacer de nuevo, amigo. Debe nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, hermano, insista como la vio insistente, hasta que Dios le conceda gracia y misericordia. Si no, no va a heredar el reino de los cielos. Va a estar aquí simplemente como uno ocupa, pero no está escrito en los registros del reino de los cielos. No ha entrado finalmente. Debe arrepentirse y entregarse a Cristo. Es la verdad, hermanos, es lo que dicen las Escrituras, la palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito seas tú, Señor. Obra en nosotros, Señor. Haznos pobres de espíritu. Haznos entender, Señor, que necesitamos de ti. Todo lo necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor. Quítanos el orgullo que aún queda en nosotros, Señor, por favor. Ayúdanos, te lo rogamos, Padre. Bendice a esta iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.